Ya rezamos aquí, conversando con Calero, y en pantalla con nosotros está el pastor Héctor Otero. Salúdanos, pastor, en este día. Saludos, Pastor Calero, qué placer para mí el poder estar con ustedes. Un gran honor el que nos permita conversar contigo y ser parte de lo que estás haciendo. Te felicitamos por esta iniciativa. Así que a la audiencia, saludos. Y bueno, aquí estamos desarmados, sin filtro, para compartir con ustedes. Ay, qué bueno, qué bendición. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hace poco empezamos este proyecto y ha sido de bendición y quizá he recibido inspiración de mucha gente como tu persona que yo considero que son gente revolucionaria, gente que revoluciona las cosas, que no se quedan conforme con la rutina, sino que quieren alcanzar muchas cosas. Pero antes de entrar en quizás diferentes temas, me gustaría que, así como introduciste quién eres, me gustaría saber y que la audiencia conozca un poco más a dónde nació Héctor Otero y dónde fue criado. Muy bien. Pues mira, soy oriundo de Puerto Rico, de la isla de Puerto Rico. Particularmente nací en la capital, en San Juan, Puerto Rico, en el Doctor Center, Doctor Hospital, en el área de Santurce. Allí nací. Tengo que decir, ¿verdad? Que cumplí este año 47 años, y ciertamente, pues, en esta experiencia, mi desarrollo fue en diferentes lugares, pero particularmente en el área de la capital. Allí crecí en el área de lo que era Jardines de Berwyn, Parcela Falú, un área donde me crié hasta que cursé prácticamente mi sexto grado, séptimo grado. Luego me mudé al área de Carolina, en donde pues estuve viviendo durante toda mi juventud, toda mi adolescencia, hasta que, bueno, pues me casé y de alguna forma pues emprendí familia, ¿verdad? Así que nuestra crianza fue prácticamente en la isla de Puerto Rico, particularmente en el área metropolitana. Okay. Qué bendición. Y actualmente, Pastor Otero, estás viviendo en los Estados Unidos, estás viviendo en Connecticut, que si no me equivoco, hace 10 años atrás, más o menos, Dios lo trasladó hacia los Estados Unidos a seguir con la obra allí, pero antes de llegar a los Estados Unidos, como hablaste, fuiste criado en Puerto Rico, y me gustaría que nos cuente, quizás no en tanto detalle, porque yo sé que es bastante amplio su Ujú. testimonio, pero que nos cuente un poco del testimonio tuyo de cómo llegaste a conocer al Señor y cómo llegaste a quizás emprender lo que ahora es un ministerio. Pues mira, Calero, cuando me convertí, lo hice en el 1992. Este año cumplo 28 años de convertido. En mi proceso de crianza, mi mamá se dedicó a atendernos, a poder proveer para la casa junto con mi padre. Y aquello pues nos dio margen desde los 13, 14 años a poder exponernos a diferentes tipos de dinámicas. Y pues exploré en el mundo lo que era la calle. Me gustaba mucho el deporte, practiqué el deporte, hice el equipo de Carolina en baloncesto, jugando mini, hice el equipo de Carolina, pero en algún momento dado mis ambiciones deportivas se vieron tronchadas por las malas decisiones que tomé. Ya a los 15 años había incursionado en el mundo de las drogas. La Wow. influencia de los amigos, a veces la gente la subestima, pero para mí pues fue determinante, tratando de buscar aceptación, recién mudándome a un vecindario. Aquello pues produjo que yo cediera a la presión de grupo, empecé a explorar con diferentes tipos de sustancias y ya a los Mm. 15 años pues estaba en un programa de rehabilitación. En Puerto Rico había un programa llamado Corda, en el área de Humacao, y ya a los 15 años pues estuve allá en Corda. Luego salí de Corda, emprendí, había abandonado la escuela, me fui a un Job Corps que me enseñaron de que había una alternativa de recuperar y terminar algún tipo de oficio. Y resultó pues que en el Job Corps vivía allá interno, me dañé un poquito más, me fui corrompiendo. Tanto así hasta que a los 19 años, ya cansado de estar en la calle, habiendo explorado con todo tipo de sustancias, cautivo, atado, Dios me visitó luego de 4 días amanecido en algún lugar lleno de sustancia. Me pasó como el hijo pródigo, volví en sí. En aquel momento Dios me dio una imagen de un lugar, fueron los hogares Nueva Vida, y en el 1992, el 11 de agosto, me acuerdo como si fuera ahora, un martes, era en aquel entonces, llegué al hogar Nueva Vida y allí tomé la decisión de darle mi corazón al Señor y desde aquel momento mi vida cambió.
Wow, es precioso. El que no ha escuchado el testimonio del pastor Otero debería de entrar cuando pueda a la página de su iglesia que se llama Una Iglesia para la Ciudad, porque la semana pasada lo predicó en detalles y es un testimonio impactante. O sea, algo que he tratado de recalcar dentro de lo que es Conversando con Calero es que nosotros vemos la gloria, pero como han dicho otros predicadores, nadie conoce la historia detrás de la gloria. La gente te ve ahora con una iglesia grande, bendecido, pero no saben el proceso que has tenido que vivir para obtener lo que tienes ahora y apreciar lo que tienes ahora. Y también has tenido varios pastorados en Puerto Rico antes de llegar a Connecticut y me gustaría saber cuáles fueron las iglesias donde pastoreaste, porque yo había escuchado de algunas, porque hemos conocido un par de gente y cuando dicen Héctor Otero, ellos dicen, ese es mi pastor. Siempre te dicen, es mi pastor favorito, y me gustaría saber los diferentes lugares que Dios te ha enviado a poder pastorear. Pues mira, yo tengo que destacar, Calero, y por lo menos establecer una coyuntura entre mi experiencia de salir del programa. Cuando yo salí del programa de rehabilitación, desde el programa, Dios me dio la oportunidad de desarrollar el llamado pastoral. Y aunque era algo dentro del ámbito del programa, el reverendo José A. Pereira, que fue quien me recibió en los hogares Nueva Vida, me permitió ser el líder de Detox. O sea, todo Okay. el muchacho que llegaba, todo el que llegaba, yo tenía que enseñarle a orar, yo tenía que enseñarle la palabra, yo tenía que amanecerme con él mientras rompía vicios, tratar de Wow. acompañarlo en su proceso de liberación, ministrarle liberación, presentarle el plan de salvación. Fue una experiencia extraordinaria, sin pensar yo que aquello que yo aprendí en el programa y que Dios me permitió, ¿verdad?, el llevar a cabo, pues me iba a conectar con una experiencia de vida pastoral más adelante. Yo salí en el Mm. 1993 del Hogar Nueva Vida con 20 años. Empecé a perseverar en la primera sección de Country Club, la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Country Club. El reverendo Marcos Rivera era el pastor y Marcos me tomó como parte de la familia de la fe, nos abrazó. Allí pues me dieron oportunidad de empezar a desarrollar liderato. Tengo que decir que empecé botando la basura del Ministerio de Labor Social. Había un Wow. ministerio que semana tras semana atendía sobre 250 deambulantes. De hecho, lo que hoy hace su hijo, Marco Rivera, Tony, y sus Mm. hijos, Eddie Rivera, en la policía, lo que hace también mi hermana Belkis Moya, esa conciencia social, ese compromiso social, fue donde crecimos. Allí fue que nació la imagen de una iglesia para la ciudad, una Wow. conciencia social. La iglesia tiene que servir. Y desde que me formé me enseñaron a servir, a ayudar a la gente. Empecé botando la basura, el pastor me dio oportunidad de seguir creciendo hasta que me convertí en parte de la oficialidad a los 22 años. Una iglesia de mucho respeto, de mucha gente, ¿verdad?, que llevaba tiempo y maduró en el Señor. Y allí él me solicitó como su asistente a pastor con credenciales de nuestra organización. Ya para el 1997 pues, pasé a ser parte del cuerpo ministerial de la organización de la Iglesia de Dios Pentecostal. Estuve un año, año y medio sirviendo como asistente a pastor. Estuve bajo el pastorado de Marco Rivera, luego con el reverendo José Ramón Pedraza Muñoz, y luego salimos de ahí a nuestra primera experiencia pastoral en Sabana de Luquillo. En Sabana de Luquillo, que dicho sea de paso, si hay alguno de los hermanos que nos están viendo, allí está mi querido amigo y el pastor Julio Narváez trabajando esa congregación. Pues esa fue mi primera experiencia pastoral en una montaña en el pueblo de Luquillo. Ahí Wow. estuvimos como un año y medio y en algún momento nuestra organización nos emplazó para solicitarnos el que consideráramos la posibilidad de movernos al área de Loíza, atender una congregación en Loíza, y allí pues estuve pastoreando por 4 años y medio aproximadamente la iglesia de Villa Cristiana en Loíza. Tuve la bendición de poder sustituir al pastor Efraín Sánchez, su esposa Irma Cintrón. Allí cuando ellos salieron para Trujillo Alto, yo fui instalado como pastor en Loíza y fue una de las experiencias más lindas, una experiencia lindísima porque, bueno, Dios me conectó y me permitió servir a aquella comunidad, una de las comunidades más humildes en todo Puerto Rico. Loíza es Loíza. Loíza es Ujú. Loíza, sus gentes son encantadoras. Allí Dios me visitó, nos bendijo, prosperó la obra. Y luego de 4 años y medio, se me acercaron para poder emplazarnos con el ánimo de que aceptáramos una congregación
que oráramos al Señor definitivamente, ¿verdad? Pero que consideráramos la posibilidad de trabajar en la pastoral de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Nemesio R. Canales. Wow. Una comunidad difícil, ¿verdad? Sí. Porque Canales pues se conoció en el pasado por la alta incidencia criminal. En aquella comunidad, una iglesia histórica, una iglesia linda, la iglesia que por 50 años, en aquel entonces cuando yo llegué, ya había servido a la comunidad. Allí me instalaron como pastor, tuve algunos 2 años y medio, y luego pues me emplazaron, y ciertamente pues fue un reto para mí el poder sustituir al reverendo Manuel Fuentes, quien es Wow. obispo de la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Puerto Rico, presidente de la FRAPE. Tuve la oportunidad de poder sustituirlo en el ejercicio del ministerio pastoral en el residencial Manuela Pérez. Yo era un jovencito que apenas tenía algunos 32, 33 años, y bueno, allí Dios nos llevó, nos pulió, nos dio la oportunidad de servir a aquella comunidad, y lo demás es historia. En el 2010 Dios nos emplaza para salir de Puerto Rico, a hacer pastoral en los Estados Unidos, sin conocer a nadie, sin tener amigos, sin tener familia, sin dominar el idioma, sin nunca haber visto nieve. Pues Dios nos lanzó este reto, y bueno, aceptamos, y ya en octubre del 2020 pues cumplimos 10 años de estar acá. Esas son las 5 experiencias pastorales que he sido pastor en propiedad, aparte de la experiencia que serví como asistente a pastor en la iglesia de Country Club, que fue mi iglesia madre. Wow. Elaborando un poco más, lo que no saben, yo viví en Puerto Rico durante 7 años y prediqué mucho en la MI de Nemesio Canales y también en Manuela Pérez. Y esos son, como dijo el pastor Otero, son residenciales, conocidos como caseríos. En inglés se dicen los projects. Lo que no saben de eso, ahí se mueve mucho la vida baja del mundo. O sea, hay mucho narcotráfico, hay muchas cosas que se mueven allí. Entonces Dios te llevó a esos lugares, como dicen, caliente, porque incluso Loíza, como dijiste. Yo fui a Loíza muchas veces a predicar y a veces cuando pasaba por San Isidro ahí a las 11 de la noche, no le miento, mi corazón a veces saltaba y yo decía, bueno, me encomiendo en las manos del Señor y entonces Dios te fue puliendo allí para poder quizás obtener lo que tienes ahora, que vamos a hablar más adelante. Pero una pregunta que yo tenía y quería hacerte, ¿cómo esto del pastorado y todo lo que has vivido en esta etapa de ministerio, cómo esto ha afectado tu familia en lo personal? Pues mira, yo quiero serte muy honesto, ¿verdad? Eh, Mi vida pasada Ujú. cobró significado en los lugares a los cuales Dios me envió. Me di cuenta que lo que yo había aprendido en la calle, la interacción que tuve con los muchachos mientras me crié y exploré ese mundo, cuando Dios me llama a los lugares a los cuales me llama, me acuerdo en Loíza haber sufrido el exponerme a lugares bien peligrosos. Pastor, tirotearon a la hermana fulana, yo meterme con mis hijos Wow. arriesgados. Unas cosas que ahora yo las pienso y yo digo, la verdad fue que fueron decisiones, aventuras de fe que hoy en día ya más maduro no las tomaría, ¿verdad? Yo digo que hay Ujú. decisiones que a veces no se piensan porque si las piensas mucho no las llevas a cabo. Y bueno, fue parte de las experiencias. Mis hijos crecieron yo siendo pastor. Mis hijos crecieron ya estando en el altar. Y el tener 5 experiencias pastorales, yo creo que sí, sin lugar a duda nos afectó hasta cierto punto porque no nos habíamos establecido bien. Mis hijos estaban haciendo amigos, yo estaba estableciendo relaciones con los hermanos y con el vecindario cuando emprendí alguna otra labor. Yo evalúo mi ejercicio ministerial como que Dios me emplazó para restaurar iglesias, para poder poner a soñar los congregantes, esas familias, poder impartir una palabra que los direccionara hacia el futuro. Y una vez yo cumplía mi misión, Dios me llamaba a algún otro lugar para poder emprender un trabajo similar. Y yo decía, bueno, me gustaría disfrutar del fruto de lo sembrado, pero mis hijos sufrieron esa experiencia de tener amigos en 5 congregaciones diferentes. Hoy en día, pues, honestamente, y te dije que venía sin filtro, pues tengo que decirte que Ujú. tal vez las relaciones perdurables, duraderas, amigos de crianza, que mis hijos tal vez puedan hablar, pues son muy pocos, porque vivimos muchas transiciones, nos mudamos de muchas propiedades, muchas casas. Fue una experiencia que retó a mi familia. Gracias al Señor hemos sobrevivido todas esas temporadas,
porque Dios nos marcó, ellos pudieron entender el propósito y cada uno de los movimientos no los tomé solo, los compartí con mi esposa, senté a mis hijos, hablé con ellos y todos fuimos parte de las decisiones que tomamos. Oh, y eso es algo que por la cual quería que los pastores jóvenes que están empezando ahora y quizás lo que llamamos veteranos que llevan tiempo, o sea, algunos se pueden identificar y otros que están comenzando pueden aprender de la experiencia tuya. O sea que no fue fácil y como dijiste, ahora evaluando todo, quizás hubiera tomado una decisión quizás un poco más distinta en esa época, pero aprendiste y a través de tu testimonio eso va a ayudar a otra persona. Tocaste un punto que iba a preguntarte y era, ¿cuál es el valor de tu esposa Diane dentro del ministerio? Yo veo que ustedes son bien unidos, siempre salen juntos y me gustaría que compartieras la importancia de Diane, de tu esposa en el ministerio pastoral. Pues mira, Dianet ha sido determinante en el ejercicio del ministerio. Yo siempre he abrazado la filosofía que cuando Dios llama a uno de los cónyuges, llama a la familia, llama a la esposa o al esposo. Dianet desde que el comienzo ha sido punta de lanza en nuestro ministerio, ha sido la pastora, algo que yo no he tenido necesariamente que forzar, porque la iglesia ha reconocido el valor de Dianet. A veces ha sido duro, porque hay un contexto, la psiquis colectiva de la tradición pentecostal reconoce que la esposa del pastor es la esposa del pastor, ella no es la pastora. Y Ujú. desde que yo comencé en el ministerio hace 23 años, Dianet me ha acompañado en el altar, Dianet ha sido un complemento extraordinario. Hay cosas que yo no logro realizar, que Dianet las logra realizar. Gente a quien yo no puedo llegarle, Dianet puede llegarle. Ha sido conciencia para mí en la toma de decisiones, me ha alumbrado los ojos cuando a veces he tenido que tener una panorámica un poquito más amplia. Dianet ha sido un complemento idóneo, ideal, y yo creo que sin ella no estuviéramos en el lugar en el cual estamos. Yo exalto la labor que hace, bendigo al Señor por la mujer que puso a mi lado. ¿Qué decirte? Tengo tantas cosas que pudiera decir, momentos de dificultad, que me ha servido de consuelo, me ha dado una palabra de ánimo, me ha enfocado cuando me he sentido solo. Ha sido crucial en nuestra vida ministerial y en mi vida de familia, porque ciertamente mi esposa es una madre entregada, abnegada, que atiende, sirve a sus hijos. Y bueno, yo no creo que hayamos llegado hasta aquí si Dianet no estuviera. Wow, sí, es importante. Yo me identifico mucho también con mi esposa Angeli, porque con Angeli yo a veces digo, wow, como Dios abre los ojos de la mujer, a algunas cosas que uno a veces no ve y Dios la usa para levantar. Tocaste un punto muy clave y esto es muy importante, que dentro del pastorado uno quizás no, o el ministerio en sí, uno no tiene muchos amigos de confianza, tiene unos cuantos que se pueden contar en la mano, pero la que viene a ser la confidente de uno es la esposa. Y los momentos más débiles de mi vida que he pasado, la que me levanta la mano es Angeli. Y viceversa, cuando ella se siente débil, soy yo quien le levanto la mano. O sea, un trabajo que se complementa y hemos conocido a Diane y es tremenda, me da mucha risa. Yo y Angeli nos reímos mucho con Diane porque todos los días Diane cambia su foto de perfil de Facebook. Todos los días, no un día, son todos los días. Ella cambia su foto de perfil y me da risa, pero nos gozamos con ella. Muchos saludos a ella. Pero quiero entrar quizás a algo más actual ahora y es acerca de la labor y la iglesia que estás pastoreando ahora, que se llama Una Iglesia para la Ciudad, porque en los últimos años la iglesia ha crecido de una manera impresionante, que ya has llegado al punto que tienes que tirar 2 servicios los domingos, porque no hay cupo para toda la gente. Y lo nuevo es que ya han comprado un lugar nuevo donde se van a mover de acuerdo al crecimiento, una estructura nueva donde van a adorar al Señor. Mi pregunta sería, cuéntanos un poco sobre este crecimiento y cuándo fue el momento que explotó. Pues mira, Calero, ¿qué decirte? Secreto, no tengo alguno.
Yo creo que ha sido la gracia bendita del Señor, el favor de Dios. Yo siempre digo, yo nunca fui evangelista, yo nunca fui un predicador itinerante, yo nunca estuve visitando iglesias predicando. Desde que me convertí en el Hogar Nueva Vida, siempre lo que hice fue cuidar gente, fue ser pastor. Mi mensaje es un mensaje pastoral. Yo pudiera fluir como evangelista un día, o tal vez en un momento determinado, pero mi enfoque es uno de cuidado pastoral, de cuidar vidas, de cuidar familias y de cuidar ministerios. Y desde que Dios nos llamó, Dios nos dio una palabra. Yo creo que la clave de tú tener un crecimiento es apegarte al diseño que Dios te ha dado. O sea, a veces me da tristeza a muchos compañeros pastores tratando de imitar el éxito de otro y descuidan el diseño, la razón por la cual Dios los llamó. Yo soy parte de una denominación, he trabajado toda mi vida con la denominación de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, pero tengo que decir, probablemente alguno de mis compañeros esté en línea, mi pastoral ha sido un poquito atípica, porque ha sido en lugares de mucha necesidad. Pastor en un residencial, yo te tengo que decir, el que pastorea en un residencial tiene todos los males sociales que existen en la sociedad, todos los tiene ahí contenidos. Tienes insectos, drogadicción, abuso, maltrato de menores, violencia doméstica, homosexualidad, tú tienes exconfinado, analfabetismo, deserción escolar, todo tú lo tienes contenido en un mismo lugar. O sea que el ejercicio de ministerio en un residencial a mí me daba tristeza porque mucha gente me cogía pena. Yo daba mis campañas e invitaba a mis iglesias hermanas. Y tú puedes creer que casi una iba. ¿Por qué? Porque yo era pastor en un residencial. Si entraba y se formaba un tiroteo. Eso me obligó a enfocarme en la comunidad, aparte de la conciencia social en la cual yo crecí, que me enseñaron a servir la comunidad. Me enseñaron que tú eres el pastor de la comunidad. Eso me enseñó el reverendo Marco Rivera Córdoba, una de nuestras influencias en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en nuestra formación. Entonces, cuando llegué al residencial, y ahora acá en los Estados Unidos, pues Dios nos bendijo porque ciertamente la experiencia fue vaciarme en la comunidad. Entonces, si las iglesias no me visitaban, los hermanos decían, pastor, vamos a dar una campaña para invitar a las iglesias, yo para predicarle a los cristianos. Ellos no se van a quedar aquí conmigo. Vamos a buscar la gente afuera. Vamos a invitar a la gente afuera. Y desde que llegamos aquí a los Estados Unidos en octubre del 2010, Dios me había dado una consigna, Dios me había dado una palabra. Si me entregan lo que amas, yo era pastor en Manuela Pérez con una iglesia de sobre 300 y pico de personas, wow. Era moderador de un programa matutino en la mañana, tenía exposición radial, televisiva, era dueño de negocio, mi esposa era corredora de bienes raíces, y Dios me dijo, si me entrega, estaba enamorado del ministerio, íbamos a la cadena Cristo Viene, era el próximo paso, y nosotros decíamos, wow, entregarle todo por lo cual hemos trabajado. El Señor nos dio una palabra, me dijo, si me entregas lo que amas, te voy a hacer padre de mucha gente. Y creímos aquella palabra. Mis compañeros pastores me dijeron, Otero, eso que tú estás haciendo es un suicidio ministerial. Tú te estás disparando en el pie. Tú mismo, la iglesia que tú tienes aquí la vas a tener allá dentro de los próximos 20 años. Y yo, a pesar de eso, pues me enfoqué en el Señor. Dios me dio una palabra, Calero. Dios me dijo que le entregara lo que amaba. Y me dio la imagen de Abraham. Y cuando dejó a sus siervos abajo, porque sus siervos no iban a entender, esos siervos yo los identifiqué como mis compañeros pastores que me dijeron, Héctor, Dios nunca promueve a nadie para menos. Dios siempre promueve a la gente para más. Pero el Espíritu Santo me susurró en aquel momento y me dijo, no le hagas caso. Yo promoví a mi hijo Jesús y lo hice un poco menor que los ángeles. Él lo promoví para menos. Él siendo Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Wow. Si me obedeces y eres fiel y te humillas hasta lo sumo y estás dispuesto a entregar lo que amas, yo te voy a hacer padre de mucha gente. Y bueno, creí esa palabra, me lancé en una aventura de fe, vine a dormir en matres inflables sin saber inglés. Un compañero pastor me llamó una vez y me dijo, Otero, aunque tú tuviste una experiencia bancaria, que de hecho eso no lo he mencionado, Dios me permitió ser gerente de un banco en Puerto Rico, capacitarme en lo que tiene que ver con la industria de hipotecas, y luego de haber tenido allá la oportunidad de poder vivir un nivel de vida, vengo acá a dormir en matres inflables y cuando le dije lo que yo me dedicaba por no saber inglés, me dijeron, tú lo que puedes ser es un conserje de escuela, tú aquí no vas a trabajar en banco nunca. Wow, aquello cogió mi ego y me lo pisoteó tan duro, me aplastó, pero me acordé de que Dios me dijo, si me eres fiel y te humillas hasta lo sumo, yo te voy a hacer padre de mucha gente. Le creí a Dios en esa realidad. Cuando llegamos con la visión de una iglesia para la ciudad y desde entonces nos entregaron algún grupo de 50 personas, 50 hermanos. Nos reuníamos en el templo en la parte de atrás y desde aquel momento, honestamente, Calero, no tengo una fórmula que pueda describir
sino el apego al diseño y al llamado de Dios. Dios me llamó a restaurar vidas. Eso fue lo que hice en Loíza, eso fue lo que hice en Canales, eso fue lo que hice en Manuela Pérez, y eso fue lo que vine a hacer en New Haven, Connecticut, restaurar vidas, restaurar familias y restaurar ministerios. Por eso he entendido que la pastoral que Dios nos ha dado es una pastoral para cuidar vidas, cuidar familias y cuidar ministerios. Yo creo que ese es el secreto de tú tener éxito, de tú crecer, de tú expandirte. Apégate al diseño que Dios te dio, porque ese diseño tiene una unción propia. No pretendas ser Esaú cuando tú eres Jacob. Yo te voy a bendecir siendo Jacob. No te tienes que vestir como Esaú, porque hay un diseño de Dios para ti, y la unción que va a fluir en tu ministerio es cuando te apegues a tu diseño. Oh, sí, y hay algo que yo había leído hace años atrás que dice, la imitación es una limitación. Y Uh -huh. eso es lo que prácticamente estás diciendo, porque yo he visto a gente así que imitan. Yo no soy, yo soy alguien otero que yo no escucho mucho predicador. Yo soy bien exclusivo en quien escucho, porque no quiero imitar a otro, porque veo demasiada gente imitando y yo quiero ser original. Quiero seguir el consejo que tú has dado, quiero estar en el diseño del Señor, y cuán importante que todos los que están en sintonía, que están viendo, que ustedes sigan la voz del Señor, o sea, lo que Dios te habló, lo que, aunque parezca una loquera, como el pastor tocó, aunque Abraham lo que le pedía parecía una loquera, pero ¿qué pasó? Obedeció y fue padre de miles, de millones, diría yo, o sea que seguir esa promesa. Pero entonces, desde el momento que tú llegaste a Connecticut, diría que ese mismo año empezó el crecimiento. Pues mira, yo creo que sí hubo una marca donde empezó a crecer la iglesia de manera paulatina, tal vez no en la misma capacidad que creció cuando llevábamos 2, 3 años. Hubieron unas propuestas que hicimos de alcanzar, enfocarnos en la comunidad y de empezar a trabajar conectándonos a todos los componentes del lugar donde estábamos. Te debo decir que para el 2012, 2013, hubo una explosión gigantesca, ya la iglesia estaba literalmente llena en su primer servicio. Yo me arrepiento de no haber tomado la decisión de transicionar a 2 servicios, porque realmente te confieso, tenía miedo, tenía temores, no sabía cómo hacerlo. Sabía que Dios nos estaba llamando a poder responder a las necesidades de la comunidad, y en aquel momento sí crecimos. El primer año crecimos, para la gloria del Señor, lo digo con humildad, no con ningún tipo de ínfula. Desde el primer año, los reportes que traemos a nuestra congregación anualmente, tanto estadísticos como financieros, han sido 10 años de crecimiento, y manejamos un presupuesto que son 7, 8 veces lo que cuando empezamos. Tenemos una feligresía que es prácticamente 8 veces de la que cuando empezamos. Yo creo que la iglesia no paró de crecer. Ha habido mucha gente, y te tengo que ser honesto, que transitó por la iglesia, estuvo con nosotros, y luego de algún tiempo restaurados regresaron a sus congregaciones, se incorporaron a otras dinámicas de ministerio. No retuvimos a todos los que han transitado por mi iglesia, pero sí hay un gran número que nos permitía cada año poder reportar una feligresía creciente, madura, ministerios diversificándose. Así que yo digo que desde que llegamos, siempre la gracia del Señor nos ayudó en diferentes aspectos, y la iglesia se ha mantenido creciendo por los últimos 10 años. Oh, qué tremendo. Aquí mismo no lo ves, pero en pantalla tengo proyectado una foto de la iglesia, que fue tomada de la parte de atrás, y como todos pueden ver, es casa llena. Fue un evento casa llena, ahí está el altar, una actividad muy chévere. No sé si fue del aniversario que lo tomé, pero lo busqué en las redes sociales y está proyectada. Ahora, ya no caben ahí. Y quiero que la gente sepa que ya están en transición. No sé cómo está la situación ahora, pero entiendo que habían comprado un templo. ¿Es cierto? Sí, sí. Pues mira, en efecto, Calero, no compramos un templo, compramos un Ok. lugar que servía como una escuela desde prekinder hasta duodécimo, 30,000 pies cuadrados de construcción. Fue una aventura de fe porque
nosotros en el 2019, para enero del 2019, surgió la oportunidad de rentar en un lugar con facilidades más amplias, con el ánimo de poder acomodar toda nuestra gente. A mí predicar es mi pasión. Yo si me dejan predico 3 veces al día, 4 veces al día, pero la realidad es que el lugar donde estoy ya llegó a su límite. El cupo en cuanto a estacionamiento, ya yo no recibo más personas, la gente se nos va porque no hay acomodo en el estacionamiento. El lugar donde estoy, pues pudiera, nosotros sentamos algunas 350 personas, 375 personas, y llegó un momento en que tuvimos que dividir la iglesia para poder mantener un ritmo de crecimiento, pero el estacionamiento no nos permite crecer más. Eso nos llevó a considerar la posibilidad de rentar en algún otro lugar con un estacionamiento más amplio. Empezamos, hubieron intentos fallidos, hasta que a la postre, ahora en este año 2020, logramos completar una transacción donde compramos una propiedad a 2 millas de donde estamos. Es una escuela que nos permite diversificar nuestra propuesta de ministerio. Una iglesia para la ciudad, lo que hoy estamos viviendo, lo visionamos hace 10 años atrás y compartimos con los hermanos el punto al cual hemos llegado y desarrollamos una visión que le hemos llamado visión de largo alcance, una visión de 10 años, donde la iglesia va a trabajar teniendo como punta de lanza la nueva localidad. Allí queremos desarrollar un proyecto donde queremos construir primero nuestro santuario que sea cómodo para que la congregación no solamente se reúna en un solo servicio, sino que podamos seguir creciendo con mayor estacionamiento, mejor localización y que me permita pues desarrollar la visión de trabajo que tiene que ver con una propuesta de tener nuestra propia academia cristiana desde prekinder hasta sexto grado, tener nuestro daycare, tener nuestro centro de consejería, tener nuestra escuela de música, una propuesta un poquito más amplia, tener lo que llamamos la escuela de ministerios urbanos. Somos una iglesia para la ciudad, quiero hablar sobre lo que es desarrollar ministerios en las urbes, en las ciudades. Estábamos acostumbrados a que la iglesia pentecostal crecía en la ruralía, en cada campo de Puerto Rico. Pero ¿y qué de las urbanizaciones, de las grandes urbes, de las grandes ciudades? Yo quiero que conversemos precisamente cómo desarrollar eso y este lugar es un lugar idóneo para poder desarrollarlo. Ya es nuestro, ya lo tenemos. Proyectamos que en el 2021, en algún momento en el 2021, podamos inaugurar nuestro santuario y poder celebrar con todos los que allí se den cita con nosotros. Wow, qué bendición. Aquí la gente está comentando, están diciendo desde Montreal, de aquí la área francesa de Canadá, hay un comentario que dice, wow, hermosa visión de Puerto Rico. Josué Ferrer, eso se necesita en Puerto Rico. Y hay una pregunta aquí, a lo que tienen su pregunta lo pueden tirar ahí en el chat. Si yo no lo veo en mi programa, mi esposa Angeli me lo va a bajar y me lo va a dar en un papel para poder contestar. Pero hay una pregunta aquí, una curiosidad, quiere saber Josué Ferrer de Puerto Rico, Trujillo Alto, ¿existe alguna diferencia entre cómo se evangeliza los jóvenes en Connecticut versus en Puerto Rico? Para mí, te soy honesto, Calero, para mí del cielo a la tierra. Particularmente porque yo soy un hispano, un jíbaro puertorriqueño. Y te voy a decir y testificándolo como un paréntesis, yo vine de la calle, con una jerga de la calle, me crecí en un residencial público, pastoreé en residenciales públicos, mi forma de hablar era de la calle. Como parte de mi transformación, Dios me ha permitido enriquecer mi vocabulario, mi español, y aún mis compañeros me le echan flores al español. Hablan, pero siempre tiene un verbo, siempre tiene una palabrería, siempre tiene, y no saben que es parte del testimonio, porque yo de 5 palabras que decía, 8 eran malas. Las 5 que decía eran malas y las 3 que se me quedaban en la mente también eran malas. Sin embargo, Dios me transformó y yo me propuse equiparme. Me acuerdo que me hablaban de un pastor llamado Ernesto Santos, que su verbo era bien rico, era alguien que dominaba el español extraordinariamente, un hombre de mucho respeto en Puerto Rico, y yo me propuse aprender. Enriquecí mi vocabulario. Cuando llego a los Estados Unidos, muchas de las palabras que son parte de la jerga que uso en momentos dados, he tenido la oportunidad de estar en el caserío, sé hablar como los de la calle, pero Dios me permitió profesionalizarme y lograr alcanzar un nivel gerencial en una institución bancaria, elaborar tal vez un vocabulario más articulado. Cuando llega a los Estados Unidos, pues entonces tú tienes hispanos de segunda generación que su español es bien limitado, cómo te adaptas a esa realidad, cómo ministras a los jóvenes cuyo idioma primario es el inglés. Tú le hablas a ellos en español, ellos te entienden, pero te contestan en inglés. Entonces, ha sido un reto grande. Yo tengo que decir que lo aceptamos. Hoy cuento con un ministerio juvenil poderoso.
jóvenes que han trascendido, los 10 veces mejores, le llamamos así desde que llegamos. El ¿Cómo ministerio. cuántos jóvenes tiene en la iglesia? Pues mira, ahora mismo el grupo de jóvenes puede fluctuar, el grueso en términos como algunos 60, 65 jóvenes. Entre jóvenes y juveniles puede haber un poquito más, ¿verdad? Ahora tenemos un reto porque ahora estamos pastoreando juveniles, jóvenes de escuela intermedia y escuela superior, jóvenes de universidad y jóvenes que están en otra etapa de vida y que siguen siendo parte del Ministerio de Jóvenes Adultos. Ha sido diferente. Aparte de que el trasfondo cultural de cada familia acá es diferente, hay gente de todo Centro, Suramérica, y yo estaba acostumbrado a pastorear puertorriqueños. Llegar acá es otra cultura, es otra dinámica. Ha sido un reto, pero Dios ha sido bueno y la juventud de la casa se ha mantenido, la gran mayoría de ellos sirviendo al Señor, enfocados en el llamado y en la visión que hemos compartido. Y creo que soy pastor de una generación de soñadores, soy pastor de una generación muy especial que hoy está haciendo la obra del ministerio. Tú los ves predicando. Este domingo no prediqué yo, predicó el pastor de jóvenes de la casa. Los jóvenes son a veces quienes dirigen la adoración, ellos son los que me están trabajando con las cámaras. Yo creo que son la generación que Dios ha puesto al lado nuestro para cargar la visión. Y creo que cada pastor debe atender eso, Calero. Y quiero aprovechar esto porque si tú analizas el perfil del apóstol Pablo, pregúntate de quién estaba rodeado Pablo. Sila, ¿quién era? Timoteo, ¿quién era? Tito, ¿quién era? Lucas, ¿quién era? Eran muchachos jóvenes que estaban llevando a cabo la visión del hombre de Dios y es un complemento. Yo me siento bendecido porque acá pues la experiencia es diferente para quien preguntó, pero la gracia de Dios está contigo, Dios te ayuda, las necesidades son las mismas. Eso es así, wow, tremendo. Y es cierto, mire, la primera vez que te conocí, es curioso porque yo llegué a Puerto Rico el 19 de octubre del 2010. Fue cuando yo me mudé para allá. Entonces, ustedes se mudan a los Estados Unidos y no había conocido a tu persona. Escuché de ti cuando llegué a predicar en Nemencio, cuando en Canales, cuando prediqué en Manuela. Me habían comentado del pastor Héctor Otero. Incluso creo que te vi, si no me equivoco, en el Roberto Clemente, en un aniversario de Mickey que cantó Barak ese domingo que estabas moderando. Yo estaba ahí como en la primera o segunda fila ahí en el piso y me acuerdo, digo, wow, ese hombre habla muy elegante. Y entonces llegué a tu iglesia una vez, prediqué, fue como un martes o un jueves y cuando terminé el servicio, lo saludamos y cuando hablaste, me acuerdo que le dije a mi esposa después del servicio, cuando íbamos de camino a Meriden, donde nos estábamos hospedando, le dije, ese hombre es bien estudiado. Ese hombre tiene un vocabulario, wow, que me intimidó, te voy a ser honesto, me intimidó. Y yo dije, y fue la única vez que habíamos dialogado, pero el año pasado, de la nada, Dios me habla y me dice, es Otero que va a venir a la primera celebración del aniversario de la iglesia que estás pastoreando y nos comunicamos, dijiste que sí y todavía me acuerdo el mensaje de la visión del primer día, me acuerdo que me marcó, aprendí mucha cosa y estaba muy contento por todo lo que Dios está haciendo contigo, constantemente estamos orando por ti. Ahora, una pregunta, o bueno, antes de seguir, uh, me acordé de algo que me dio mucha risa. Otero, yo sé que ha sido difícil entrar quizá a los Estados Unidos sin hablar inglés, pero el año pasado posteaste algo que a mí me sacó las lágrimas de la risa, que fuiste a comer a un sitio con Diane y te dijeron en inglés, ¿quieres soup or salad? Y tú entendiste que era un super salad, una ensalada súper grande. Y tú dijiste, sí, quiero el super salad. Pero era super salad. Y eso me hizo Mira, reír. Mira, aquí tenemos comentar igual que bendición el tener una cantidad no muy pequeña de jóvenes. También eso así. Y de Montreal, Canadá, están diciendo, si lo traen a Canadá, hay que llevarlo a Montreal. Es el área francesa. Entonces, seguro que lo vamos a traer de nuevo en el momento indicado. Otra pregunta que le tenía es, ¿cómo has podido, hablando francamente, cómo has podido manejar la envidia y el celo ministerial que quizás
se ha creado cuando la iglesia crece de la manera que ha crecido la iglesia. Me gustaría saber porque yo sé que eso a veces levanta envidia, pero he visto que te has mantenido enfocado y quería saber cómo manejas esa situación. Pues mira, Calero, yo creo que es uno de los golpes más duros en el ministerio, el tú no ser entendido o no ser apreciado por quienes se supone sean tus compañeros, que se supone que se gocen de tu experiencia ministerial. Ha sido muy difícil porque pues a veces uno trata de sobrellevarlo, pero le hace daño a uno cómo tú preservar tu corazón de quienes tú sabes que no te desean bien, que desean verte tal vez fracasar por motivaciones incorrectas. Ha sido duro, ha sido duro. ¿Cómo lo he manejado? He querido servir a quienes aún resienten nuestro crecimiento. He querido mostrarme amigo y he buscado las oportunidades que me permiten conectar con esas personas para demostrar que mi deseo es que deseo tanto que crezcan igual como yo estoy creciendo. Hay momentos en los cuales he querido conectar, hacer amistad, poder compartir algún consejo basado en lo que hemos aprendido en el camino. Y pues busco ese momento tal vez que me permite tratar de cambiar la imagen que puedan tener y que conozcan que realmente nuestro deseo es contribuir y colaborar para que la expansión del reino crezca. En mi iglesia, los hermanos que son parte de mi congregación saben que dominicalmente cuando nos reunimos oramos para que el domingo todas y cada una de las iglesias donde se está proclamando el nombre de Jesús sean impactadas, vidas sean convertidas. Y he querido servir a la comunidad ministerial, he querido colaborar con ellos. Ha sido duro porque sí, he sido objeto de ese sentimiento malsano. Si tú te fijas, a José lo tiraron en una cisterna. Eso le causó, tú ves, grandes hombres de Dios que realmente lo vivieron a causa de sus hermanos porque no pudieron entender lo que Dios estaba haciendo con él. Yo honestamente pues he querido preservar mi corazón y cuando veo la oportunidad de poder servir, de poder ayudar, de poder bendecir, de poder contribuir, de poder enviar a mi gente o de poder cederle algo de lo que yo he alcanzado, trato de hacerlo para cuidar mi corazón, de que no se dañe y a la misma vez tratar de por lo menos dejar saber de que nuestro deseo es que todos en el Señor crezcamos y que los ministerios sean exitosos. Pero es muy duro, he orado mucho por eso. Sí, sí, quería que compartiera eso porque yo sé que somos muchos pastores jóvenes que se están levantando ahora mismo, muchos que empezamos en evangelismo, muchos veo que ya están pastoreando y son esos testimonios que nos ayudan a nosotros poder crecer. Una pregunta que tenía es, ¿cómo has podido manejar, o sea, pastorear a tanta gente, una iglesia tan amplia? Yo pienso en mi persona, nosotros ya estamos más o menos en los 30, cuando todo llega un poco más de 30, y me siento contento, pero yo no sé cómo haría pastoreando tanta gente. A veces yo digo, wow, ah, Dios me tiene con 30, pero no me va a entregar los 300 hasta que no sé manejar bien los Uh -huh. 30. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Porque sería bien difícil. Yo me imagino después del servicio que todo el mundo quiere saludar al pastor, todo el mundo quiere un consejo, todo el mundo quiere compartir y difícilmente se puede lograr eso. O sea, ¿cómo pueden manejar eso dentro del pastorado? Pues mira, qué decirte, todavía estoy aprendiendo, Ujú. realmente estoy aprendiendo cómo hacerlo de manera efectiva. A veces le digo a los hermanos, hermanos, todo lo que estoy viviendo es nuevo, nunca antes lo había vivido, no tenía un referencial al cual hacer alusión. A veces me ha tocado, ¿verdad?, el poder acercarme a otros compañeros pastores a que me puedan ayudar a ver cómo puedo fluir. Y yo creo que eso es parte clave, ¿verdad? El tú reconocer que tú no tienes toda la respuesta, que hay otros que han transitado el camino, que ya saben y pueden ayudarte. Y en ese sentido, pues mira, yo creo que la clave ha estado en poder diversificarnos, en poder reproducir tu corazón en el corazón de otros que tengan conciencia pastoral, que sean cuidadores al igual que tú, porque realmente los eclesiólogos dicen que uno puede atender
a lo sumo, de manera efectiva, algunas 250 personas, 300 personas, como mucho. Luego de eso necesitas levantar otras figuras que te ayuden a cuidar gente. En la iglesia hemos querido crear esa conciencia de cuidado pastoral. Una de las consignas que hemos abrazado es una iglesia que cuida, una iglesia que crece, una iglesia que cuida, una iglesia que crece. Entonces hemos querido vaciarnos en ver cómo podemos desarrollar propuestas de alcance. Tengo algo que lo tenía engavetado por muchos años, se llama Ministerio Bernabé, Hijos de Consolación. Cuando a Pablo le dieron de codo, Bernabé pudo visualizarlo con posibilidades y cuidarlo. Cuando Pablo, habiendo sido víctima de eso, le dio de codo a Juan Marcos, Bernabé pudo cuidar a Juan Marcos y preservarlo. Entonces esa conciencia del Ministerio Bernabé es una conciencia de cuidado pastoral. Hemos identificado en cada uno de los ministerios, por ejemplo, tenemos 180 damas. Esas 180 damas, pues tenemos 15 líderes Bernabé, que son 15 cuidadoras, a las cuales le he delegado algunas 10, 15 personas, lo sumo 20, que es el tope que pensamos, para que ellas me ayuden a cuidar. Yo le digo, yo no puedo ver el domingo quién vino y quién no vino. Y probablemente lo que yo me percato puede que pasen 2 semanas. Y si hay una situación de emergencia, ¿cómo yo puedo estar cerca de la gente? Pues ese liderato son quienes me ayudan en cuanto al cuidado pastoral. Creo que es la clave del éxito que hemos tenido, el poder cuidar a la gente, estar cerca de la gente. Esa llamadita, algo que yo siempre practicaba, que lo he descuidado un poco, era que cuando venía una visita, yo personalmente me tomaba la molestia de llamarlo, no enviar a alguien, yo me tomaba la molestia de llamarlo y llamarlo por su nombre. Y cuando lo volví a ver, el poder conocerlo causaba una impresión significativa. Son esos pequeños detalles, ¿verdad? Que a veces los practicamos cuando éramos pocos. Yo he tratado de crecer sin perder ese elemento, ¿verdad? Que me hizo pastor, que pueda vivir entre la gente y que conozca a la gente que cuido. Oh, tremendo. ¿Y cómo puedes, una pregunta que tengo aquí escrita es, ¿cómo mantiene la iglesia estimulada con tanta hambre de querer estar en la iglesia? O sea, yo veo ahí, yo estoy ahí conectado cuando me levanto, cuando mi hija duerme toda la noche, me levanto los domingos a la mañana y veo su servicio y tengo hermanos en mi iglesia que ven su servicio, pero yo veo esa gente animada. Ellos están deseosos de estar en la iglesia y con tanta gente, ¿cómo tú mantienes ellos estimulados, especialmente ahora mismo en la cuarentena, mantenerlo en ese sentir de querer congregarse, aunque sea a través de la cámara? Pues mira, yo creo que es algo que, Calero, honestamente, que quien lo produce es Dios, porque si te abro mi corazón, siempre hay cierto nivel de insatisfacción en términos de que yo sé que podemos alcanzar más, que hay gente que tal vez no identifique que se conectaron, que no estuvieron. Y cuando tú ves el perfil de la iglesia, siempre vas a ver esa dinámica, ¿verdad? Pero sí tratamos de ver cómo podemos administrar la gracia, los recursos, los dones que Dios nos ha dado. Yo creo que un ministerio saludable es un ministerio que tiene, si me permites usar esta expresión, una dieta balanceada. O sea, yo no puedo desproporcionar la imagen de Dios en mis prédicas, en mis enseñanzas. Tengo que ver cómo formo cristianos maduros que estén conectados con el sentido de misión, con el sentido de responsabilidad que como iglesia tenemos. Y yo creo que durante este último año ha sido proponerle a la iglesia una visión. Yo tengo que decirte, y te lo digo con mucha humildad, la gente no sigue un hombre, la gente sigue una visión. La gente sigue una visión. Que tú sepas comunicar la visión y puedas compartir las expectativas que Dios tiene y que yo como líder a veces pues tengo que decir, aquí hay un deal. Dios me confió una visión como pastor de esta casa y Dios me dio la responsabilidad de ayudarlos a ustedes a que puedan desarrollarse y crecer en el propósito de Dios. Pues el deal es, como me dijo un amigo pastor, el que yo pueda ayudarlos a que ellos descubran y crezcan en el propósito de Dios y ellos me ayuden a poder encauzar la visión que Dios me ha confiado como pastor de la casa. Entonces yo creo que de eso se trata, abrir espacios para que la gente pueda sentirse útil, pueda colaborar, pueda contribuir y puedan abrazar la visión, que sigan la visión, que trasciende al hombre de Dios y que ellos sepan que tienen un espacio dentro de esa visión que Dios le ha confiado a esa congregación o a esa casa. Y algo que he admirado de su ministerio es que por más que la iglesia ha crecido, tú siempre
te mantiene, como decimos, entre comillas, dentro del fuego pentecostal, como decimos, que ese fuego no se ha apagado, o sea, se ve la pasión que hay en ti por la obra y el amor por Dios y no te olvidas del mover del Espíritu Santo, porque a veces las iglesias crecen y la gente como si quiere sujetar, aguantar el mover del Señor, pero yo he visto que le das libertad y yo me gozo mucho que Dios está haciendo cosas grandes, pero aparte del ministerio, tú tienes un hobby o algo que te encanta que quizás algunos no saben y yo lo aprendí cuando viniste aquí y es que a ti te encantan las motoras. Sí, 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 eso es así. ¿Y dónde empezó esa pasión por la motora? Pues mira, si te confieso, desde jovencito, siempre para mi tiempo había el deseo de tener una motora esa, de aquel estilo, de aquel entonces, una Katana, una Hayabusa, algo que dentro de ese contexto, ¿verdad? Como joven, pues quería tener, nunca lo tuve. En algún momento dado me recuerdo una anécdota. Yo trabajaba en Triunfo 96.9 allá en Puerto Rico, en la emisora, que era en las Ajá. oficinas del Concilio, y Charlie Vázquez me comentó de un familiar que estaba vendiendo una motora y me la fue a vender y yo la llevé, le dije, dile que me la traiga aquí a la oficina porque yo atendí un programa de radio de 6 de la mañana a 9. Y entonces cuando me monté en la motora para probarla, que de hecho todavía tengo la foto, el obispo regional, reverendo William Hernández, bajó y me dijo, ¿y eso de motora? ¿Cómo es eso de motora? Y yo en alguna forma, pues, me lo dio en son de broma, sin ánimo, ¿verdad?, de hacerme sentir mal. Pero descubrí, mi amigo Alexis Santiago tenía una Harley Davidson, encontré otros amigos pastores que Oh, tenían motoras y descubrí que mi afición por las motoras no era solamente mía, que habían otros pastores que sí tenían motoras. Cuando llegué a los Estados Unidos, pues pude hacer mi sueño realidad de comprarme una motora, una Harley ah, Davidson, la cual pues los domingos de verano, en los primeros años lo hacía con más regularidad, salía a correr motora y en la iglesia pues habían hermanos que de igual forma su afición eran las motoras y levantamos un concepto que le llamamos The City Riders, los corredores de ciudad ok. que han llegado. Y bueno, teníamos como 15, 20 hermanos que tienen motora y nos vamos a pasear de vez en cuando junto con nuestras esposas. Es un hobby que lo disfruto, para mí es una terapia. Y has viajado mucho, o sea, yo vi tu Facebook, tu página, y has viajado a muchos países, incluso ha ido a Israel y a par de veces, fuiste a Sudamérica, Centroamérica. Mi pregunta sería, yo como pastor, que ya voy a cumplir 3 años este junio, fui evangelista por 17 años. Mi pregunta sería para los pastores que están escuchando, ¿cómo puedes manejar o balancear el saber cuándo salir a predicar y cuándo no salir a predicar? Sí. Pues mira, te voy a confesar algo. Sí nos ha acompañado un corazón misionero. Cuando me dediqué al ministerio a tiempo completo, siendo pastor en Manuela Pérez, algo que yo le dije al Señor era que yo iba a emplear mi tiempo para poder trabajar en la obra. Me acuerdo en el 2009, emprendimos un viaje misionero en aquel entonces con el evangelista, hoy pastor Eliezer Carrasquillo. Yo fui pastor de Sí. Eliezer, Oh, Ramonita wow. Castillo, y Eliezer, pues parte de la congregación hablamos, ellos tenían una pasión misionera extraordinaria, canalizamos una iniciativa con el ánimo de que se convirtiera en una escuela de formación para quienes participaban. Empezamos a entrar y a salir, y lo hicimos luego que entendimos que la iglesia estaba estabilizada y que había alcanzado cierto nivel de madurez. Cuando llegamos acá a Connecticut, a New Haven, nosotros desaceleramos toda nuestra agenda. Teníamos la oportunidad de entrar y salir, aunque como te digo, yo nunca fui un predicador itinerante, ni un evangelista. Yo no buscaba púlpitos, yo tenía un púlpito que Dios me había asignado así, desde que me comencé en el Señor y tenía para predicar toda la semana, que no tenía ánimos de eso. Y me enfoqué en vaciarme en la iglesia. Hemos logrado consolidar un liderazgo y en esta nueva etapa Dios nos ha permitido poder mentorear compañeros pastores, poder ayudar a gente a poder alcanzar más, poner a servirles nuestras experiencias y las cosas que en el camino hemos aprendido, ¿verdad? Y eso pues ha sido un criterio muy importante a la hora de aceptar compromiso. ¿A quién vamos a impactar? ¿Cuál es el efecto de que yo vaya a predicar? Realmente eso pues nos Mm, ha motivado y ha sido el criterio que usualmente hemos utilizado. Claro, sin descuidar mi vida pastoral, porque mi corazón está ligado a la congregación
de la cual soy pastor. Vivo enamorado de la congregación, disfruto predicarles, abrazarlos, bendecirlos. Mi corazón arde. Yo realmente no busco plataformas o lugares para ir. Ahora, lo que tiene que ver con misiones, pues mira, hemos estado en Nicaragua. Ayer mismo hablábamos de volver a Costa Rica en el 2021 con un grupo de jóvenes que ha ido con nosotros, que luego que fue, regresaron a establecerse como misioneros permanentes, ¿verdad? Como parte de su vida cristiana. Hemos estado en Costa Rica, Nicaragua, hemos estado en Panamá, en Colombia, hemos ido a diferentes lugares y Dios ha sido bueno. A Pero Canadá. a Canadá fui también, tuve el privilegio de estar en Canadá, pero disfruté muchísimo. Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno y nuestro corazón arde por poder llegar a lugares donde lo que cargamos, lo que Dios nos ha confiado, pueda ser de bendición para otros. Y me gustaría que comentara un poco sobre Israel, que ya fuiste 2 veces. Quizás este año, no sé si ese viaje está de pie, no sé cómo están las cosas, pero quizá para los que están escuchando de diferentes lugares que han pensado quizá ir a Israel o una oportunidad. Yo sé que yo tengo una hermana en mi iglesia que ella me dijo, bueno, si Otero lo está haciendo, yo voy con él. Entonces, háblanos un poco de tu experiencia y el proyecto de ir a Israel. Pues mira, te voy a confesar cómo se da. Siempre ha sido un sueño el poder visitar Israel. Yo creo que cada pastor tiene ese anhelo en su momento y creo que es un viaje que cada cristiano debe experimentar. Cuando yo tengo la oportunidad, la primera vez que fui, fue algo sorprendente, Calero. Te debo decir, John Hagee Ministry, John Hagee, Yep. pastor de una iglesia multitudinaria, fundó lo que se llama Cristianos Unidos por Israel, CUFI, en español, ¿verdad? CUFA. Y ellos en algún momento hicieron un viaje con obispos y líderes denominacionales. Nuestro amigo Peter de Jesús, que nos habíamos conocido, siendo yo el presidente de los pastores en mi ciudad, me emplazó para que yo pudiera ir. Yo me sentí altamente halagado, me sentí honrado, porque varias figuras que yo había admirado como pastor, que había respetado toda mi vida, que para mí eran personas inalcanzables por la trayectoria, por decir, reverendo Ángel Marcial, estaba en ese viaje, el obispo del área de la Iglesia de Dios, acá en Nueva Inglaterra. Bueno, una experiencia linda. Tuve la oportunidad de ir y me expusieron a la verdad de Israel. Y para mí cobró un doble significado. No solamente vine con una conciencia y un anhelo de poder llevar como me llevaron a mí. En aquel momento, el ministerio de Hagee cubrió prácticamente todos mis gastos. Fue una bendición que se le agradezco de todo corazón a la gente de Cristianos Unidos por Israel, porque el que yo pudiera ser seleccionado para ser parte de ese viaje, el primer viaje de pastores hispanos en todos los Estados Unidos, auspiciado por CUFA, y fui parte, y cuando vine con una revolución por dentro, proponiendo el poder ir todos los años, que mantenemos ese enfoque con el propósito de poder ir a Israel, llevar hermanos de nuestra congregación, llevar amigos y compartir la experiencia de Israel. Es una que tú no vuelves a ser el mismo. Dios cambia tu corazón, tú vienes con una pasión por la Tierra Santa y comprendes muchas de las cosas que a la luz de la Biblia a veces nuestra mente occidental no puede comprender. Así que el de este año, obviamente por esto del COVID estamos en el tintero, tenemos conversaciones con la agencia de viaje porque el turismo a nivel internacional se ha afectado. Queremos saber cómo están las cosas en Israel y lo hemos ido postergando para ver cómo o qué curso toma esto. Pero definitivamente si este año no logramos por lo del el coronavirus y por la situación mundial, el 2021 regresamos y queremos todos los años poder levantar un grupo de diferentes lugares que podamos ir y exponernos a la verdad de caminar en la tierra de nuestro Señor Jesús. Y está abierto para quizás alguien de Canadá que quisiera ir para allá. Para todo el mundo, yo creo que es cuestión de coordinar los esfuerzos. Mire, el año pasado yo tuve una señora de Costa Rica que fue Oh, conmigo. wow. Tuve una persona de Chicago, tuve una persona de la Florida que viajó con nosotros, gente de Nueva York. Los de Chicago vinieron, hicieron escala, o sea, viajaron de Chicago a Nueva York y la agencia de viaje nos coordinó todo el esfuerzo para que coincidiéramos. Mandamos a hacer nuestras camisas, una expedición tremenda, una experiencia tremenda. Y estuvieron con nosotros. Nuestra hermana que vino desde Costa Rica estuvo unos días en Ohio compartiendo con uno de sus hijos y luego él la trajo, la mandó por avión a Nueva York. Allí nosotros la identificamos, se montó con nosotros, vivimos una experiencia extraordinaria. Así que no hay nada que impida
que alguien desde Canadá pueda ir, desde Puerto Rico, desde el centro de los Estados Unidos, desde Centro, Suramérica, es coordinar, ¿verdad? Para poder lograr el que nos encontremos en el punto de encuentro, que sería en este caso salir de Nueva York. Ok, perfecto. Ya estamos terminando, pero quiero proyectar aquí en pantalla, voy a proyectar tu Facebook, o sea, una iglesia para la ciudad, y en Instagram que también se encuentra. Usted puede encontrar a través de Facebook, búsquelo hoy, una iglesia para la ciudad. Así sale. Dele like a la página, suscríbete, y en Instagram está @UIPLC, que es una iglesia para la ciudad abreviada. Búsquelo ahí, síguelo ahí. Otero, me gustaría que nos comentara qué tipo de contenido pueden encontrar en estas páginas. Pues mira, nosotros en nuestras redes sociales lo que estamos dando a conocer lo que es la vida y ministerio de una iglesia para la ciudad. Durante años hemos compilado imágenes que se conviertan, ¿verdad?, en una, como si fuera un récord visual de lo que ha sido el comportamiento de la vida de la iglesia. Yo tengo imágenes desde que llegué y todos los años tenía una imagen congregacional, cómo la iglesia ha ido creciendo, cómo se ha ido expandiendo. En las plataformas de las redes sociales va a encontrar ese tipo de imagen. Nosotros tenemos nuestros servicios que los difundimos a través de las redes sociales. Estamos tratando de diversificar nuestra propuesta ministerial con una iglesia para la ciudad TV. Hoy en día, Calero, ya uno no necesita tener un canal de televisión. Tú sabes que con estos teléfonos inteligentes, tú una vez vas a la página que quieres accesar, tú disparas la imagen que tienes en el teléfono al televisor vía AirPlay y tú tienes ahí un canal de televisión. Actualmente estamos trabajando para diversificar esa propuesta, pero lo que encuentran ahí es parte de lo que es la visión, la misión, la vida y ministerio de una iglesia para la ciudad que compartimos continuamente, semanalmente estamos actualizándolo. Ok, perfecto. Hay una pregunta, ya estamos culminando, pero alguien pregunta, ¿cuál fue el lugar de Israel que más le impactó? Pues mira, honestamente, el lugar más impactante por la experiencia que viví fue el río Jordán. La experiencia del río Jordán fue una experiencia muy, muy emotiva, muy significativa para mí y para la gente que andaba con nosotros. Llevamos algunos 29 hermanos que nos acompañaron. Luego que la presencia de Dios, mientras bautizábamos, arropaba el lugar, allí hay mucha gente bautizando, pero había algo tan especial en lo que estábamos haciendo que te debo decir, vino una colombiana, vino una argentina, vino gente que no estaba en mi excursión para que nosotros los bautizáramos. Y aquello fue Wow. con lágrimas en los ojos, no, yo quiero participar de su ceremonia de bautismo. Aquello fue tan impresionante para mí que me cautivó el corazón. Hay otros lugares, el mar de Galilea es impresionante, la paz que se respira en ese lugar es una cosa impresionante, pero la experiencia del Jordán es una experiencia incomparable. Qué tremendo. Y para ir culminando en este día, Pastor Otero, me gustaría que nos contestara la última pregunta, que sería, ¿qué consejo le darías a los pastores jóvenes que están empezando ahora y los que están aspirando o tienen ese llamado al pastorado? Mira, yo creo que lo más importante en el ejercicio del ministerio es tu poder mantenerte ligado a otro ministerio. Poder tener un mentor, tener a alguien que te ayude, que sea confidente, que sea cuidador. Eso pues se da a veces dentro de las denominaciones, pero a veces no se da. A veces Ujú. que mis amigos no, o las personas más cercanas en el ministerio han sido compañeros de otras denominaciones que son parte de la ciudad en un momento determinado. Yo creo que la fidelidad en lo poco es importante. Yo siempre digo que en el caso de Moisés no pastoreó ovejas propias hasta que aprendió a pastorear las de Jetro. Jacob no Ujú. tuvo ovejas propias hasta que aprendió a pastorear las de Labán. David no tuvo ovejas propias hasta que pudo aprender a pastorear las ovejas de su papá. O sea, antes de tú tener y cultivar, de que creo que lo más propio en la vida de un ministerio es poder vivir apegado a alguien que pueda ayudarle a desarrollarse. Sí, hace años me preguntaron en una entrevista similar a esta cómo yo definía mi ministerio, en qué forma lo podía definir. Y yo te lo voy a confesar y a aquellos que me están escuchando. Yo defino mi ministerio en 3 etapas. Ujú. Lo defino en mi niñez ministerial, que fue cuando hice
lo que vi hacer a mi pastor. Las ceremonias y las reuniones las oficiaba como las aprendí de mi pastor. Luego en mi adolescencia ministerial me di el permiso de ir a descubrir cómo otros compañeros lo hacían y fui aprendiendo de lo que otros realmente realizaban, cómo lo hacían, por qué lo hacían. Y llegó un momento que pienso que es lo que estoy viviendo, empezando a vivir en esta etapa, lo que llamo adultez ministerial. Ya tengo una conciencia de propósito donde las cosas las hago, no necesariamente porque fulano las hace o porque las vi hacer de mi señor pastor, del reverendo Marcos Rivera, sino que Dios nos ha ido dando diseño, nos ha ido dando una visión y creo que el éxito está en tu poder mantener fidelidad en lo poco, el tu poder apegarte a dar lo mejor en las pequeñas cosas. Yo creo que las pequeñas cosas cargan grandeza. Yo creo que las pequeñas cosas cargan grandeza, que hay asignaciones que Dios te va a dar a menor escala que son los reguladores de tu nivel de promoción. Dios no te va a confiar lo ajeno si todavía tú no has aprendido a manejar lo tuyo. Entonces yo creo que es importante que nosotros podamos centrarnos en poder estrechar una relación clara de cuál es la definición del ministerio al cual Dios nos llamó. No explorar, si Dios te llamó al evangelismo, fluye en la unción que Dios te dio y no pretenda fluir en otra cosa que no es lo que Dios te asignó, porque lo que se va a manifestar en tu ministerio está ligado, estrechamente ligado a la unción que opera en ti y la unción que opera en ti tiene que ver con tu asignación. Entonces, yo creo que es propio que consiga a alguien con quien crezca que puede ser el pastor en el cual ha crecido, que puede ser consejero o alguna figura de influencia que te ayude a cuidar los pasos que en esta etapa de tu niñez ministerial estás desarrollando. Va a llegar un momento en que tú vas a poder empezar a caminar en esa adolescencia ministerial y en algún momento vas a alcanzar la adultez ministerial, donde vas a poder desarrollar el ministerio y la visión que Dios te dio con toda la fuerza que Dios te ha dado y con toda la gracia que Dios te ha dado. Pero no quieras correr cuando es tiempo de caminar, porque hay momentos, Calero, y déjame decirle esto a la audiencia, hay momentos en que queriendo ganar tiempo, sacrificamos calidad. Queriendo ganar tiempo, sacrificamos calidad. Pensamos que la iglesia crezca y se me llene en 200 personas de un año para otro. Tú no vas a lograr retener crecimiento si no desarrollas estructuras que sostengan tu crecimiento. Y eso se adquiere con el transcurrir del tiempo. Así que yo creo que eso es parte de lo que tal vez pudiera aconsejarle a aquellos muchachos, compañeros, pastores que están cargados de la unción y de la dignidad que el ministerio les otorga, que puedan caminar paso a paso, conectarse con la gente correcta, que de alguna manera puedan seguir trabajando y la fidelidad en lo poco. Cuando abran sus alas y permitan que el viento del Espíritu sople, se van a sorprender de a dónde Dios los habrá llevado. Amén, qué tremendo. Una pregunta que sale aquí es, desde Ottawa, Canadá, la capital de este país, están preguntando, ¿cómo ve la iglesia después de la cuarentena? Pues mira, yo creo, y he estado hablando en mis posts y en mis intervenciones, he estado hablando de que veo una iglesia que se enrobustece. Veo una iglesia que se enrobustece porque creo que sale una iglesia con conciencia profética. Y cuando digo conciencia profética, es una iglesia que ha descubierto que este es el final de los tiempos. O sea, el enemigo, hablando del reino de las tinieblas, la Biblia dice que ha descendido con gran ira porque él sabe que le queda poco tiempo. Esto de la pandemia ha despertado una conciencia profética en la vida de muchos. Y nosotros tenemos que hincar la conciencia de la gente y diciéndole, mira, el advenimiento de Jesús está a las puertas, las señales están delante de nosotros. Yo recién hablaba del ciego de nacimiento, Calero, y decía que aquel ciego de nacimiento representaba a los fariseos de aquel entonces, y me parece que había una similitud con la generación de este tiempo, y sería triste que se esté armando delante de nosotros el escenario profético y nosotros no podamos verlo. Entonces yo creo que esa conciencia profética se está despertando. Creo firmemente de que el mejor vino se dejó para lo último, y eso tiene una connotación que alude a la iglesia del final de los tiempos. Creo que va a haber un despertar glorioso. Creo que donde abunda el pecado, la maldad se ha multiplicado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Nosotros vamos a ver cosas que antes no se habían visto. Vamos a experimentar algo poderoso de parte de Dios. Pienso que va a ser un momento donde la iglesia va a salir fortalecida y que va a definir los comprometidos de los no comprometidos. Hay gente que su frialdad se hará evidente, pero hay otros que se afianzarán, que se afirmarán en la pasión y en la visión de Dios para este tiempo. Así que veo a la iglesia
cumpliendo con la encomienda del Señor de llenar la tierra de la gloria del conocimiento de nuestro Dios. Amén. Y para terminar, cuéntanos cuándo son los servicios, cuándo estás transmitiendo y cuáles son los servicios normales cuando ya vuelva a resumir a poder congregarnos de nuevo. Pues mira, Calero, yo pienso que parte de nuestro diseño hemos simplificado nuestra propuesta de servicios semanales. Nosotros nos reunimos 2 veces en la semana. El domingo nos reunimos y el miércoles nos reunimos. Miércoles tenemos nuestra dinámica de estudios bíblicos, lo que se llamaba o se conocía como la escuela bíblica. Nuestros niños y jóvenes pasan a algún salón donde se les va equipando, se les va educando, enseñando, y los adultos permanecen en la nave principal. Los domingos tenemos nuestros cultos congregacionales. Nosotros no tenemos servicios auspiciados por sociedades o por ministerios, sino que cada reunión es congregacional. Esto para poder abrir otros espacios sin estrangular la familia. Yo creo que a veces nosotros en la iglesia tenemos unos programas demasiado muy elaborados. Si tú me permitieras darle una recomendación a algunos, cómprese el libro Una Iglesia Simple, léalo, internalícelo. Lo escribió Rainer, y usted va a darse cuenta que a veces estamos extenuados, haciendo mucho pero logrando poco, porque tenemos programas demasiado muy extenuantes y agotadores. Entonces, mientras podamos simplificarlo, nosotros nos hemos movido en eso. Miércoles y domingo tenemos nuestros servicios, actualmente los estamos dando virtuales, pero una vez nos reunamos, volvamos a la nueva realidad, vamos a mantenernos miércoles y domingo, y en la semana pues tenemos unas reuniones de hogares, grupos de familia, que lo hacemos un jueves sí y un jueves no, un jueves sí, un jueves no. El Ministerio Juvenil, los 10 veces mejores, se reúnen miércoles y se reúnen un viernes sí, un viernes no, con el ánimo de poder mantener esa, ¿verdad? No estrangular a la gente con un programa demasiado exigente y que no le dé espacio para tener convivencia de familia. Exacto, y para que la audiencia que está escuchando, un servicio el domingo es bilingüe. Yo creo que el segundo servicio es Correcto. bilingüe, que empieza a las 11 de la mañana, si no me equivoco. Sí, primer servicio totalmente en español. Ujú. Eso lo usamos estratégicamente porque hay gente que pues no le gusta mucho la traducción. Logramos consolidar el primer servicio y fortalecerlo. Y el segundo servicio a las 11:30, desde el comienzo hasta el final, es totalmente traducido, es bilingüe. Ahí estamos creciendo y aprendiendo a desarrollar un ministerio multicultural, que es parte del reto que Dios nos ha lanzado en este tiempo. Qué tremendo. Aquí está nuevamente el logo de la iglesia y les invito a que busquen a través de Facebook, como estoy proyectando, Una Iglesia para la Ciudad. Dele like, sigue la página, vas a recibir predicaciones, enseñanzas de la iglesia del pastor Héctor Otero allá en New Haven, Connecticut. Va a ser de mucha bendición a tu vida. También ahí van a recibir cualquier post, cualquier información de la iglesia, el viaje a Israel. Lo que están interesados se pueden meter a la página Silo, van a ser muy edificados. Para mí ha sido un honor, pastor, que ha podido estar conmigo en este día. Me siento muy honrado que aceptaste mi invitación. Te considero el mentor mío ahora. Yo camino solo, pero las veces que he necesitado un consejo, tú has estado allí y te lo agradezco mucho. Oramos por ti, por Dianet, por tus hijos, por la iglesia y que sigan adelante. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Para mí un placer, Calero. Oramos por ti. Agradezco la honra, el privilegio que me das de ser parte de esto. Te auguro mucho éxito. Sé que va a ser de mucha bendición. Gloria a Y Dios. aquí estamos incondicionalmente a la orden. Así que un abrazo para toda tu audiencia y gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias.